¿Alguna vez te has preguntado por qué después de su muerte Jesús tuvo que ir al infierno? Es una pregunta que muchos cristianos pasan por alto, pero encierra una de las verdades más poderosas sobre la victoria que Jesús ganó para ti y para mí. El infierno, creado para Satanás y sus demonios, es un lugar de tormento, oscuridad y separación eterna de Dios. Entonces, ¿por qué el Salvador, aquel que conquistó la muerte, habría de entrar en un lugar así? ¿Cuál podría ser su propósito al descender a la misma morada de los perdidos y de lo demoníaco? Esto no es un relato de derrota. Es una historia de victoria en la forma más inimaginable. Imagina el asombro y la conmoción de quienes lo presenciaron. Jesús, después de soportar la cruz, descendió al mismo infierno. Pero, ¿qué estaba haciendo allí? ¿Qué significó este viaje para nosotros? ¿Y por qué es una parte tan crucial del plan divino de Dios? Si esto despierta tu interés, si sientes un mover en tu espíritu, este es el momento de profundizar más. La verdad detrás de por qué Jesús tuvo que ir al infierno podría cambiar la manera en que ves su sacrificio y tu salvación. Comenta 777 si crees que hay más en este misterio divino, y mantente atento mientras descubrimos la increíble razón por la que el viaje de Jesús al infierno fue necesario para ti. No creerás la magnitud de lo que logró durante esos 3 días. Secreto bíblico: la aterradora batalla de Jesús en el infierno. Para comenzar nuestro viaje, primero debemos adentrarnos en el misterioso concepto del infierno, tal como lo describe la Biblia. La idea del infierno puede resultar desconcertante, y muchos se encuentran cuestionando su verdadera naturaleza. Pero, ¿y si hay más en el infierno de lo que pensamos? ¿Y si su realidad va mucho más allá de las percepciones comunes de fuego y azufre? Al explorar esto descubriremos la impactante verdad de por qué Jesús tuvo que ir al infierno. Y quizá encuentres que esta revelación divina responde a preguntas que ni siquiera habías pensado en hacer. Pero antes de ir más profundo, si este mensaje despierta algo en tu espíritu, no olvides suscribirte a este canal y darle me gusta a este video. Tu apoyo ayuda a difundir la verdad de la palabra de Dios y que Él te bendiga por ello. El infierno, según la Biblia, no es simplemente un lugar de tormento. Es un lugar de separación, juicio y profunda oscuridad. La Biblia usa varios términos para describir este lugar, y cada término nos da una comprensión más profunda de lo que realmente es el infierno. Pero, ¿qué significan estos términos para nosotros hoy? Analicémoslo juntos. Seol, el reino de los muertos. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea, Seol, se usa para describir el reino de los muertos. Es un lugar a donde van todos, tanto los justos como los injustos después de la muerte. Pero ¿qué tipo de existencia es esta Seol? No es un lugar de castigo ni un lugar de paz, sino un terreno sombrío y silencioso de espera. Es un sitio donde las almas descansan, aguardando lo que vendrá. ¿Puedes imaginar estar en un lugar así, suspendido entre la vida y lo que está por venir? Este era el destino de todos los que habían partido, esperar el juicio que definirá su eternidad. Hades, el lugar de espera temporal. En el Nuevo Testamento, el término Hades reemplaza a Seol y lleva consigo un sentido más profundo de tormento. Hades es donde las almas esperan el juicio final, pero lo que lo diferencia de Seol es que es un lugar de espera temporal, con un elemento de sufrimiento para los injustos. En Lucas 16, 19, 31, Jesús cuenta la parábola del rico y Lázaro, donde el rico tras la muerte se encuentra en tormento dentro de Hades. ¿Cómo es ese tormento? No es solo dolor físico,
sino la agonía emocional del arrepentimiento y las oportunidades perdidas. Y si esta parábola fue una advertencia para nosotros hoy, podríamos estar caminando por un camino que conduce a un destino similar, Gehenna, el lugar final de castigo. Ahora llegamos a Gehenna. Este término fue usado por Jesús para describir el lugar final de castigo, el destino definitivo de los injustos. Pero, ¿qué significa cuando Jesús compara el infierno con un lugar donde se quemaba la basura? Gehenna era un valle fuera de Jerusalén, conocido por ser un sitio donde se arrojaban desechos y se quemaban. La imagen que usó Jesús era poderosa. Gehenna representaba un fuego eterno que nunca se apagaría un juicio eterno. El fuego de Gehenna no es solo físico, es el fuego del juicio divino que representa la separación final de Dios. Jesús lo llama un lugar de fuego inextinguible. Marcos 9:43. Una advertencia aterradora de lo que aguarda. ¿Estamos realmente preparados para tal realidad? ¿Qué significa estar separado eternamente de la presencia de Dios? El lago de fuego, tormento eterno. Finalmente, llegamos a lo más sobrecogedor de todo el lago de fuego. En el libro de Apocalipsis, se nos dice que el lago de fuego es donde Satanás, sus ángeles y todos aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida serán lanzados para siempre. Apocalipsis 20, 10, 14, 15. Este no es un lugar de castigo temporal, es eterno. El lago de fuego simboliza el juicio final irreversible. Es el destino definitivo de donde no hay regreso. Pero, ¿por qué la Biblia describe este lugar en términos tan vívidos y aterradores? ¿Podría ser que la justicia de Dios exige tal lugar para corregir los males del mundo? ¿Y qué nos dice esto sobre su misericordia y gracia hacia quienes aceptan su salvación? Estos términos, Seol, Hades, Gehenna y el lago de fuego, pintan un cuadro perturbador del infierno. Pero, ¿por qué Jesús, el Hijo de Dios sin pecado, escogería ir a un lugar así? ¿Qué propósito tuvo su descenso al infierno? A pesar de las claras descripciones bíblicas del infierno, aún persisten muchos malentendidos sobre su naturaleza. Estas ideas erróneas pueden nublar nuestra percepción de esta realidad bíblica tan crucial. Así que antes de continuar, tomemos un momento para aclararlas y asegurar que tengamos una comprensión más clara de lo que realmente es el infierno. La primera idea equivocada es una que ha persistido durante siglos, la creencia de que el infierno es el reino del diablo. Muchos imaginan el infierno como un reino de fuego donde Satanás reina supremo, un lugar donde atormenta almas con sus demonios bajo su mando. ¿Pero es esta la verdad? En realidad, el infierno no es el dominio de Satanás para controlar o gobernar. Es un lugar de castigo para él y sus seguidores. El infierno no es su reino, es su prisión. El poder de Satanás es completamente despojado por Dios y no tiene más control sobre el infierno que las almas que allí se encuentran. No hay trato especial para él, no hay trono donde sentarse, ni dominio sobre el pozo de fuego. ¿Qué nos dice esto acerca de la autoridad de Dios y del destino final del mal? La Biblia misma nos da claridad sobre este asunto. En Mateo 25:41 dice: «Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Este pasaje revela que el infierno no fue diseñado como un lugar para las almas humanas, sino específicamente como un lugar de juicio para Satanás y sus ángeles. Es un pensamiento sobrecogedor, ¿verdad? Pensar que el infierno fue creado no para la humanidad, sino para los mismos seres que se rebelaron contra Dios. ¿Podría ser que el poder del juicio divino sea tan absoluto que incluso Satanás y sus ángeles estén sujetos a él? Con esta visión corregida en mente,
comenzamos a ver la verdadera naturaleza del infierno, no como un lugar gobernado por Satanás, sino como un lugar de justicia divina, donde incluso las fuerzas de la oscuridad son responsabilizadas. Es un lugar donde nadie está por encima de la justa ira de Dios. Y aunque muchos aún se aferren a la idea del infierno como reino del diablo, la realidad es mucho más aterradora. Es la derrota definitiva de Satanás, donde su influencia termina y donde su reinado de maldad será destruido para siempre. Pero ¿por qué importa esto para nosotros hoy? ¿Qué significa para nosotros que el infierno no sea el reino de Satanás, sino su castigo? Podría ser que al comprender esto adquirimos una apreciación más profunda de la severidad, del juicio divino y de la importancia de la salvación. Mantente atento mientras seguimos explorando estas verdades profundas. Y recuerda, tus pensamientos y reflexiones siempre son bienvenidos. No dudes en comentar qué crees que significa esta revelación para nuestra comprensión de la guerra espiritual y la derrota final del mal. La segunda idea equivocada sobre el infierno que debemos abordar es la creencia de que es una especie de lugar de fiesta, un lugar donde las personas pueden divertirse, pasarla con sus amigos y vivir vidas salvajes y despreocupadas. Esta falsa idea incluso ha sido glamorizada por algunos que usan camisetas gorras y otros objetos idolatrizando las llamas del infierno, como si fuese un símbolo de honor o rebeldía. La idea de que el infierno es un lugar de diversión no podría estar más lejos de la verdad. Es impactante no que tantos puedan burlarse de una realidad tan seria y eterna. La Biblia pinta un cuadro muy diferente del infierno. Lejos de ser un lugar de celebración, es descrito como un lugar de llanto y crujir de dientes, un sitio de absoluta oscuridad y separación de la bondad y presencia de Dios. En Mateo 8:12, Jesús dice: «Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes». Esta descripción no podría ser más clara y sobria. Las palabras de Jesús nos obligan a enfrentar la dura verdad. El infierno no es un lugar de alegría, risas ni celebración. Es un lugar de profundo, incesante dolor. Imagina ser arrojado a un mundo de oscuridad total, sin esperanza, sin consuelo, separado para siempre de la amorosa presencia de Dios. Piensa en ello, tinieblas de afuera, un lugar donde no hay luz, ni calor, ni alivio. La agonía de estar cortado de la bondad de Dios es inimaginable. Y aún así, algunos siguen creyendo que el infierno podría ser emocionante, un sitio para la rebeldía o las aventuras temerarias. ¿Cómo puede existir un contraste tan fuerte entre la realidad del infierno y los mitos que la gente crea sobre él? ¿Será que como sociedad nos hemos vuelto tan insensibles a la idea de consecuencias eternas que hemos olvidado la seriedad de este destino? Jesús deja claro que solo hay dos opciones en la vida: o estás con Dios, disfrutando de la paz y serenidad de su presencia, o estás con Satanás en el infierno, sufriendo las consecuencias eternas de rechazar el amor de Dios. La elección es blanco o negro. No hay término medio, no hay un punto intermedio, ni una segunda oportunidad después de la muerte. Es paz eterna con Dios o agonía eterna en el infierno. Cambia este conocimiento la manera en que ves tus decisiones hoy. ¿Qué significa para ti elegir la paz de Dios sobre las promesas vacías de placeres temporales? ¿Has pensado en las consecuencias eternas de las decisiones que tomas ahora? Esta es una pregunta con la que cada uno de nosotros debe luchar. Reflexionemos juntos qué significa elegir la vida y la luz sobre la muerte y la oscuridad. Comparte tus pensamientos en los comentarios. La verdad puede ser incómoda,
pero es la verdad y solo a través de ella encontramos la verdadera libertad. La tercera idea equivocada que debemos abordar es la creencia en el purgatorio, un concepto que ha llevado a muchos a pensar que existe un lugar temporal donde las almas se purifican antes de entrar en el cielo. Suena reconfortante, ¿verdad? La idea de que hay un terreno intermedio, una segunda oportunidad para pagar los pecados antes de ser aceptado en la presencia de Dios. Sin embargo, este concepto de purgatorio no se encuentra en la Biblia. La Biblia enseña claramente que después de la muerte viene el juicio y nuestro destino eterno se determina por nuestra fe en Jesucristo. Hebreos 9:27 dice: «Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio». No hay mención de una sala de espera, ni de una etapa intermedia de purificación antes de entrar en el cielo. Esto no es solo un detalle teológico, es un asunto de consecuencias eternas. Tu fe en Jesús, la aceptación de su gracia y sacrificio, es lo único que puede asegurarte un lugar en el cielo. ¿Ves el peso de esta verdad? La realidad es que el purgatorio, tal como comúnmente se entiende, es una mentira. Promete esperanza donde no la hay, diciendo que podemos retrasar nuestra decisión o arreglarnos después de la muerte. Pero la Biblia lo deja claro: no hay segunda oportunidad una vez que dejamos este mundo. La oportunidad de asegurar tu salvación solo está disponible mientras estés vivo. Las decisiones que tomes hoy determinan dónde pasarás la eternidad. Pero aquí está la buena noticia: la salvación no es algo que tengas que ganar. Ya fue pagada con la sangre de Jesús. No hay nada que puedas hacer para hacerte digno de este regalo. Es un don gratuito, ya comprado y pagado, esperando que lo aceptes. Jesús ya hizo el trabajo más difícil. Solo queda creer, aceptar su oferta y entrar en su reino de paz, gozo y justicia. ¿No suena esto como el mejor regalo? Ser ofrecido salvación sin costo alguno para ti, un regalo dado gratuitamente pero de valor infinito. La pregunta es: ¿lo aceptarás? ¿Entrarás en la paz de saber que tu futuro eterno está asegurado en Cristo? ¿O seguirás persiguiendo falsas esperanzas y la ilusión de segundas oportunidades? El momento de decidir es ahora. ¿Qué piensas del purgatorio? ¿Ves cómo esta creencia puede engañar a las personas? Me encantaría leer tus reflexiones. Otra idea equivocada que debemos abordar es la de la inmediatez del infierno. Algunos creen que todos los que mueren van inmediatamente al infierno, sin demora ni juicio. Pero, ¿es esto lo que enseña la Biblia? La verdad es que la Biblia revela algo diferente. Hay un día del juicio final, un momento en que todos, vivos y muertos, estarán delante de Dios para ser juzgados. Apocalipsis 20, 11, 15. Este es el momento que determina el destino eterno de cada persona. Hasta ese tiempo, sin embargo, los muertos no son enviados de inmediato a su destino final. La Biblia indica que están en un estado de espera, ya sea en consuelo o en tormento. Una de las descripciones más claras de esto se encuentra en la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16, 19, 31, donde el rico al morir se encuentra en un lugar de tormento, mientras que Lázaro el pobre es consolado en el seno de Abraham. Esto nos muestra que en lugar de ser enviados de inmediato al infierno, las almas están en un estado de espera, aguardando el juicio final. Puedes imaginar la tensión de esperar, sabiendo que tu destino ya está sellado pero aún no realizado. Esto debería hacernos reflexionar sobre la urgencia de considerar nuestra relación con Dios mientras aún tenemos tiempo. Ahora veamos otra idea equivocada: el aniquilacionismo.
La creencia de que las almas son destruidas por completo en lugar de sufrir eternamente. Algunas personas, incluso ciertos grupos cristianos, sostienen esta visión creyendo que cuando alguien es arrojado al infierno, simplemente dejará de existir y su tormento terminará. Pero ¿enseña esto la Biblia? La interpretación bíblica tradicional apoya la idea de un castigo eterno para los injustos. Jesús habló de fuego eterno, Mateo 25:41, y en Apocalipsis leemos sobre el lago de fuego donde los malvados serán lanzados para enfrentar tormento eterno, Apocalipsis 20:10, 14:15. Estas escrituras sugieren que el infierno no es un estado temporal ni un lugar de aniquilación, sino un castigo eterno que continúa sin fin. No es solo el fin de la existencia física, sino un estado continuo de separación de Dios. Esta es una realidad seria que debería llevarnos a considerar con urgencia hacia dónde nos dirigimos para la eternidad. Al comprender estas definiciones y despejar estos malentendidos, empezamos a apreciar la trascendencia de lo que Jesús hizo cuando descendió al infierno. Su viaje allí no fue para sufrir más. Él ya había cargado con el peso del pecado sobre sí mismo en la cruz. En cambio, fue al infierno para proclamar la victoria sobre la muerte y sobre el mismo infierno. Predicó a los espíritus encarcelados, declarando que había vencido al pecado y a la muerte, y puso en libertad a los cautivos. 1 Pedro 3, 18-20. No fue un momento de tormento adicional para Jesús. Fue una declaración de su autoridad suprema sobre todas las cosas, incluido el infierno. El descenso de Jesús al infierno no se trató solo de su victoria sobre la tumba. También se trató de exhibir su poder para liberarnos de las consecuencias eternas del pecado. No fue al infierno para sufrir por sí mismo, sino para proclamar la victoria definitiva, asegurando que todos los que confían en Él puedan ser salvados de ese mismo destino. ¿Has pensado alguna vez lo que esta victoria significa para ti en lo personal? ¿Cómo cambia tu perspectiva sobre la vida, la muerte y la eternidad? Te animo a reflexionar sobre el increíble regalo que Jesús ofrece: libertad de la separación eterna de Dios. ¿Qué pasos darás hoy para aceptar su oferta, para comprender de verdad lo que Jesús hizo en el infierno? Primero, debemos reflexionar sobre lo que ocurrió cuando Él murió. La historia comienza con el acto supremo de traición. Jesús, el Hijo de Dios, fue traicionado por uno de sus discípulos más cercanos. Fue arrestado bajo falsas acusaciones, juzgado injustamente y sentenciado a muerte, aunque era completamente inocente. Su juicio fue una burla de la justicia, su castigo inmerecido. Sin embargo, lo soportó todo sufriendo profundamente física, emocional y espiritualmente. La crucifixión en sí fue una de las formas más brutales de ejecución conocidas por el ser humano, una muerte lenta y agonizante, reservada para los peores criminales. Jesús, en su humanidad, sintió cada momento de ese sufrimiento: las burlas, el dolor, las horas insoportables en la cruz. Lo soportó todo con un propósito supremo: cargar con el peso del pecado del mundo, llevando el castigo que nosotros merecemos. Pero, ¿qué significa para nosotros que Jesús soportara tales horrores cuando finalmente exhaló su último aliento? Su cuerpo fue bajado de la cruz y colocado en una tumba. El cielo se oscureció y la tierra tembló. Para sus seguidores, fue un tiempo de profundo dolor y confusión. Su amado Maestro y Salvador había partido. Aquel en quien esperaban la liberación, ahora estaba muerto, sepultado en una fría tumba. ¿Puedes imaginar su dolor? La sensación de pérdida, las preguntas sin respuesta. ¿Cómo podía esto ser el plan? Retumbaban en sus corazones. Sin embargo, en medio de esa confusión, se estaba desarrollando un plan divino que aún no podían comprender.
la muerte de Jesús no fue el final. Fue el comienzo de algo mucho mayor. Su sacrificio fue el precio necesario para la redención de la humanidad. Pero lo que sucedió después tras su muerte, después de que su cuerpo fue sellado en la tumba, es donde la historia da un giro misterioso que tiene un profundo significado para nosotros hoy. Mientras sus seguidores lloraban en la oscuridad, Jesús descendió al infierno no para sufrir más, sino para declarar la victoria. Su descenso no fue la continuación de su dolor, sino la proclamación de su triunfo sobre la muerte, el pecado y las fuerzas de las tinieblas. En el infierno, predicó a los espíritus encarcelados, 1 Pedro 3, 18, 20, anunciando su victoria y poniendo en libertad a los cautivos. ¿Por qué habría Jesús de ir al infierno si su obra ya estaba consumada en la cruz? ¿Qué hacía allí su descenso al infierno? No trató de experimentar más dolor, sino de completar el alcance total de su misión. Venció al pecado en la cruz y luego venció a la muerte en el infierno. Tomó las llaves del infierno y de la muerte de manos de Satanás, demostrando de una vez por todas que Él es Señor, tanto de la vida como de la muerte. ¿Qué nos dice esto acerca del poder de Cristo? Nos muestra que sin importar cuán oscura o desesperada parezca una situación, Jesús ya ha triunfado sobre ella. Su muerte, sepultura y descenso al infierno no fueron eventos aleatorios. Formaban parte del plan maestro de Dios para ofrecernos vida eterna por medio de Jesucristo. Al reflexionar sobre esta verdad asombrosa, ¿qué significa para ti en lo personal? ¿Cómo te da esperanza saber que Jesús venció la muerte y el infierno para tu propia vida y tu futuro? Tómate un momento para considerar su victoria y la libertad que ofrece. ¿Qué pasos darás para responder a este acto divino de gracia y poder? Te invito a compartir tus pensamientos y seguir explorando juntos la profundidad del sacrificio de Cristo. En el misterioso recorrido del descenso de Jesús al infierno hay un momento profundo y poderoso en la historia de su victoria sobre la muerte. Pero, ¿por qué el Salvador, después de cargar con los pecados de la humanidad y sacrificarse en la cruz, descendería a las mismas profundidades del infierno? ¿Qué podría hacer allí? ¿Y qué significa para nosotros hoy? Adentrémonos en la verdad más profunda de sus acciones en el infierno. La Biblia nos deja entrever este momento poderoso cuando después de su muerte Jesús fue al infierno, concretamente a predicar a los espíritus en prisión. Esto puede parecer desconcertante al principio, pero la Biblia ofrece una clave crucial. En 1 Pedro 18:20 leemos: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y proclamó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. ¿Sientes el peso de estas palabras, Jesús? Después de soportar el sufrimiento inimaginable en la cruz, descendió al infierno, no para sufrir, sino para predicar. Y no predicó a cualquier alma, sino a los espíritus que habían vivido en el tiempo de Noé, aquellos que habían dado la espalda a la oferta de salvación de Dios. Esto no fue un acto de darles una segunda oportunidad de redención como algunos podrían pensar, sino una proclamación, una declaración de victoria. El Salvador no estaba negociando sus almas, estaba proclamando a todos los reinos que él había conquistado la muerte. Había vencido la maldición del pecado, rompiendo sus cadenas para siempre. Imagina este momento, los mismos poderes del infierno, la oscuridad y las fuerzas que buscaban destruir a la humanidad
estaban siendo desafiados. Los espíritus encarcelados por su desobediencia escucharon el mensaje del que había derrotado todo lo que los mantenía cautivos. Jesús no estaba predicando solo a los muertos, estaba haciendo una declaración cósmica al mundo espiritual, había cumplido el plan de salvación y había triunfado sobre las fuerzas del mal. ¿Qué nos dice esto? Que su salvación no conoce límites. Su victoria no estuvo confinada al ámbito terrenal, ni limitada a los que vivieron después de su crucifixión. No, su redención alcanza a través de todo tiempo y espacio, incluso a los que vivieron y murieron mucho antes de su ministerio terrenal. ¿No es increíble? El alcance de Jesús es ilimitado. Su victoria es total. Pero ¿por qué tomaría Jesús este paso tan dramático? ¿Qué significa este acto para ti hoy? Podría ser que las acciones de Jesús en el infierno simbolicen más que una victoria sobre el pecado y la muerte. Podría ser un mensaje para ti de que, sin importar la oscuridad que enfrentes, la redención de Cristo llega a todos los rincones, incluso a las partes más oscuras de tu vida. Es posible que, al igual que esos espíritus encarcelados, haya áreas en tu vida que necesitan la proclamación de la victoria de Cristo para ser liberadas. Al seguir explorando lo que Jesús hizo en el infierno, una cosa es segura: sus acciones prueban que ningún lugar, ningún tiempo y ninguna persona están fuera de su alcance. Su victoria es total y su mensaje es claro: la salvación ha sido asegurada. Ahora imagina esto. ¿Cómo sería para ti caminar cada día con la confianza de esta verdad, saber que, al igual que esos espíritus, tienes la oportunidad de experimentar la libertad de la victoria de Cristo sobre la muerte? Despierta esto algo en tu espíritu. ¿Estás listo para declarar su victoria sobre cada situación en tu vida? Permanece conmigo, porque el misterio de las acciones de Jesús en el infierno guarda verdades aún más profundas que sacudirán los cimientos de tu fe. En las profundidades dramáticas del descenso de Jesús al infierno, nos encontramos con el momento culminante en el que confronta el mismo poder que ha atormentado a la humanidad desde la caída de Adán y Eva a la muerte. Lo que llevó a Jesús al infierno no fue solo su disposición a sufrir, sino una necesidad divina, una confrontación decisiva con la consecuencia última del pecado. Jesús entró en el reino de los muertos no para permanecer allí, sino para enfrentar y derrotar a la misma muerte. Este acto fue más que un simple viaje, fue una declaración de victoria. Apocalipsis 1:18 nos da una visión poderosa de esta victoria. Jesús proclama: «Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Estas palabras llevan un peso inmenso. Al declarar que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, Jesús no solo está afirmando un hecho, está proclamando su autoridad suprema sobre las fuerzas que una vez mantuvieron a la humanidad en temor y esclavitud. Él es el que ha abierto la puerta a la vida eterna, derrotando a los poderes que buscaban reclamarnos. Imagina el peso de esa declaración. Jesús, que llevó sobre sí los pecados del mundo, descendió a las profundidades donde la muerte reinaba y donde el pecado había proyectado su sombra. Al hacerlo, no solo se identificaba con el dolor del sufrimiento humano, estaba confrontando al verdadero enemigo de toda la humanidad, el enemigo que por generaciones había reclamado victoria a través del temor a la muerte. Pero Jesús no fue derrotado, no salió victorioso, conquistó la muerte, declarando que ya no tiene la última palabra. Esta victoria significa que la muerte, antes temida e inevitable, ahora se transforma en un simple paso, una puerta hacia la vida eterna.
La resurrección de Jesús es la prueba definitiva de su victoria. Es en su resurrección donde las cadenas de la muerte fueron rotas para siempre. Donde antes la muerte tenía cautiva a la humanidad, ahora la vida eterna está al alcance de todos los que creen. Esta es la victoria que Jesús ganó por nosotros, no solo para Él mismo. Venció a la tumba, no solo por su propia gloria, sino por todos los que ponen su confianza en Él. Su triunfo es nuestro triunfo. La muerte ya no tiene dominio sobre nosotros. En Cristo tenemos la seguridad de vida eterna. Pero aquí está la pregunta: ¿cómo cambia esta victoria tu vida hoy? Sabiendo que la muerte ha sido derrotada, ¿aún le temes o caminas con la confianza de que en Cristo tienes vida eterna? Es posible que haya áreas en tu vida donde todavía vivas con miedo, como si la muerte y el pecado aún tuvieran poder sobre ti. La victoria de Jesús no fue solo para la vida después de la muerte, fue para cada momento de tu vida. Su poder sobre la muerte significa que Él es soberano sobre tus luchas actuales, tus dudas y tus temores. Al meditar en esta verdad profunda, deja que penetre en tu espíritu el descenso de Jesús al infierno y su gloriosa resurrección. Rompieron las cadenas de la muerte para ti y para mí. Significa que la muerte ya no es el final. Es una transición, un paso hacia la vida eterna que Cristo aseguró para quienes lo siguen. Y si Él conquistó la muerte, ¿qué puede impedirte vivir la vida victoriosa que Él pensó para ti? Despierta esta verdad, una paz más profunda en tu corazón. O quizás te plantea nuevas preguntas sobre cómo se manifiesta esta victoria en tu vida diaria. Al seguir desentrañando el misterio del descenso de Jesús al infierno, llegamos a una verdad poderosa y transformadora. Sus acciones allí no solo trajeron victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás, sino que también abrieron las puertas del cielo, haciendo posible la vida eterna con Dios para todos los creyentes. Pero, ¿cómo pudo suceder esto? ¿Por qué el viaje de Jesús al infierno no solo derrotó a la muerte, sino que también allanó el camino para que la humanidad entrara en el cielo antes de la muerte y resurrección de Jesús? Las puertas del cielo estaban cerradas a todos debido a la separación causada por el pecado. Las promesas de comunión eterna con Dios eran inaccesibles para la humanidad. Pero mediante el triunfo de Jesús sobre la muerte, Él hizo posible que todos los que creen en Él entren al cielo. Este acto de redención cumplió la promesa de Dios y abrió el camino hacia la vida eterna. Efesios 4, 8, 10 describe hermosamente el significado de estas acciones. Pablo escribe, por eso dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¡Qué declaración tan poderosa! Jesús no solo ascendió en gloria, primero descendió a las profundidades, al Seol, el lugar donde las almas justas habían estado esperando sin poder entrar al cielo hasta que el precio del pecado fuera pagado en su totalidad. En ese momento, Jesús liberó a estas almas, aquellos que habían sido fieles en vida, pero que no podían entrar al cielo hasta que el sacrificio fuera consumado. Su descenso al infierno fue un acto triunfante, no de derrota sino de liberación. Al hacerlo, abrió las puertas del cielo, permitiendo que los justos entraran y cumpliendo el plan de salvación y vida eterna de Dios. Pero detengámonos un momento. ¿Qué significa esto para ti hoy? Si la resurrección de Jesús abrió las puertas del cielo, ¿podría ser que esas puertas ahora estén abiertas para ti si estás en Cristo? ¿Comprendes de verdad
la magnitud de la comunión eterna con Dios que Él aseguró para ti, o todavía cargas con el peso de la culpa, sintiéndote indigno de la gracia que ya se te ha dado, considera esto: las puertas del cielo están abiertas no por algo que tú hayas hecho, sino por lo que Jesús logró mediante su muerte y resurrección. Su victoria sobre la muerte y el pecado ha hecho posible que entres en una relación con Dios, una relación que comienza ahora y dura para siempre. ¿Has abrazado esta verdad o todavía dudas de lo que significa para tu vida diaria? El descenso de Jesús al infierno no fue un momento de derrota, fue la cumbre de su victoria. El infierno no pudo retenerlo, y su presencia allí fue la proclamación de su autoridad sin igual. Al vencer al pecado y a la muerte, aseguró que los creyentes pudieran un día unirse con Él en el cielo. Las puertas del cielo están abiertas de par en par, y la invitación se extiende a todos los que creen. Piensa en esto. ¿Qué significa para ti personalmente que las puertas del cielo estén abiertas? ¿Cómo podría cambiar tu vida al saber que la comunión eterna con Dios está disponible para ti hoy y siempre? Esta es la esperanza y el triunfo que Jesús trajo al descender al infierno y resucitar. Su victoria hizo posible lo imposible. Y ahora, para todos los que creen en Él, el cielo no es solo un sueño lejano, es una realidad presente, asegurada por el viaje del Salvador a través de la muerte hacia la vida eterna. El descenso de Jesús al infierno, su derrota del pecado y la muerte, y su apertura de las puertas del cielo, son pasos profundos en un recorrido que nos ofrece un futuro más allá de todo lo que podríamos imaginar. Esta victoria fue para ti, es para cada creyente, asegurando que la muerte ya no es el final, sino la entrada a la vida eterna con Dios que Jesús hizo posible. ¿Cuál será tu respuesta a esta verdad increíble? Las acciones de Jesús en el infierno no son solo un evento histórico, sino una fuente de profunda esperanza y seguridad inquebrantable para todos los creyentes. Cuando Jesús descendió al infierno y emergió victorioso sobre la muerte, hizo algo extraordinario: destrozó el poder de la muerte y del pecado. Por primera vez en la historia, la humanidad ya no necesitaba vivir con miedo a la muerte ni a las consecuencias del pecado. La victoria de Jesús sobre el infierno se convirtió en el fundamento de nuestra redención, abriendo el camino a la vida eterna con Dios para todos los que creen. Este es el corazón del Evangelio, la poderosa verdad de que a través del triunfo de Jesús, nuestros pecados son perdonados y se nos promete vida eterna. Imagina el peso de esa promesa. Ya no tenemos que cargar con la culpa ni vivir con miedo constante a lo que ocurre después de la muerte. Jesús, a través de su muerte, sepultura y resurrección, ya aseguró nuestro lugar en la eternidad. Nuestra salvación está garantizada no por nada que hayamos hecho, sino por todo lo que Él logró en nuestro favor. Pero esta victoria no se trata solo de lo que ocurre después de la muerte. Tiene poder transformador para cómo vivimos hoy. Saber que Jesús ya ganó la victoria sobre el pecado y la muerte debería cambiar radicalmente la manera en que enfrentamos la vida. Ante pruebas, tentaciones o los momentos más oscuros, recordamos que su poder y su amor son mayores que cualquier circunstancia. Incluso cuando todo parece perdido, tenemos un futuro lleno de esperanza y paz, porque nuestro Salvador es victorioso y Él sostiene nuestra eternidad en sus manos. Esta verdad nos equipa para vivir con confianza y valentía. Ya no somos esclavos del miedo ni de la desesperación, porque sabemos que nada, absolutamente nada, puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús.
como escribe Pablo en Romanos 8, 38, 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La victoria de Jesús nos llama a un propósito mayor. Nos inspira a compartir estas buenas noticias de redención con otros para que ellos también experimenten la misma libertad, paz y gozo que hemos recibido. Pero esto también significa que cómo vivimos importa. Estamos llamados a reflejar su amor y gracia en nuestras acciones diarias, en cómo tratamos a los demás y en cómo enfrentamos la adversidad. Nuestras vidas deben ser un testimonio vivo de la esperanza que tenemos en Cristo, iluminando la oscuridad de un mundo que desesperadamente necesita conocer su amor. Es un llamado a caminar en la libertad que Jesús ganó para nosotros, a confiar plenamente en sus promesas y a vivir cada día con el gozo de ser redimidos. Cuando hacemos esto, nuestras vidas se convierten en una invitación para que otros experimenten la misma victoria, la misma esperanza y la misma paz eterna que tenemos en Cristo. A través de su victoria, no solo somos salvos, sino que somos capacitados para vivir vidas que den gloria a Dios y conduzcan a otros a su amor eterno. Así que hoy tómate un momento para reflexionar. ¿Cómo moldea el conocimiento de la victoria de Jesús sobre el infierno y la muerte la manera en que vives? ¿Te inspira a compartir su amor con los demás, a caminar con confianza y a confiar en sus promesas? Tu vida es un testimonio de la esperanza que tienes en Cristo. Deja que esa esperanza brille con fuerza para que todos la vean. Al llegar al cierre de esta poderosa reflexión sobre la victoria de Jesús, abracemos con firmeza la esperanza inquebrantable y la seguridad que su triunfo nos brinda. No importa qué desafíos o dificultades enfrentemos, podemos confiar en que Jesús ya ha conquistado el mayor obstáculo, la misma muerte. Su victoria sobre la muerte y el pecado es el fundamento de nuestra esperanza y nos da la fuerza para vivir con valentía y confianza en esta verdad. Estamos llamados a compartir esta esperanza con otros, a reflejar su amor y a invitar a quienes nos rodean a la paz y la salvación que Él ofrece. Nuestras vidas deben ser testimonios vivos del poder de su resurrección. Unámonos ahora en oración. Padre Celestial, te damos gracias por el increíble sacrificio de tu Hijo Jesús. Estamos asombrados por su victoria sobre el pecado y la muerte y eternamente agradecidos por la esperanza y redención que tenemos a través de Él. Ayúdanos a vivir con fe inquebrantable y valentía, reflejando tu amor al mundo que nos rodea. Fortalécenos para compartir estas buenas noticias con otros y recuérdanos cada día la vida eterna que tenemos en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.